Nuevamente dejen comparto la pantalla. Ahí está. Sí pueden ver, ¿verdad? Tengo puro Sí, Tengo sí. Bueno, ¿en qué nos quedamos la sesión pasada? Habíamos terminado la parte de termodinámica, ¿no? Acabamos con un cuestionario y todo, donde vimos más ejemplos de la prensa hidráulica. Sí, más ejemplos. Vimos los métodos, cómo calcular la presión. Dijimos que había dos fórmulas para la presión. Bueno, les había dicho que en hidrodinámica realmente no les van a preguntar tanto más que los conceptos de densidad, presión, y el principio de Pascal y el de Arquímedes. Y estas dos fórmulas de la presión, ¿no? Realmente es lo pesado de hidrodinámica. Nos quedamos en termodinámica, el inicio, ¿no? Bueno, como vimos en un principio, desde la primera sesión, teníamos varios campos de la física. Uno de ellos es la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? De hecho, aquí le voy a poner aquí. Hay varias definiciones, pero una que a mí me gusta que aparece sencilla es la interacción del calor y otras fuentes de energía. Es un resumen, ¿no? En una oración, lo que es la termodinámica. Es el estudio de la interacción del calor y otras fuentes de energía. Les preguntaba si sabían lo que era el calor. Alguien por ahí me dijo que energía. Y sí, el concepto de calor y energía son bastante análogos, realmente son lo mismo. Toda fuente de energía se puede transformar en calor y todo calor es energía, a final de cuentas. Y ambos se miden en joules porque son lo mismo, ¿no? Energía, calor. De hecho, bueno, sí lo voy a dejar así. Luego vimos que la temperatura y el calor son dos conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? No confundan la temperatura con calor. Mientras el calor se mide en joules, la temperatura se mide en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Otra nota que vimos es que no existe el frío, solo existe la pérdida de calor. Sí, en eso nos quedamos, ¿no? En estas notas aquí, con rojo. Mm, ok. Estaba checando las guías, realmente nada más les van a preguntar cosas conceptuales de la termodinámica. La termodinámica sí está un poco más pesada en cuanto a fórmulas y a cosas matemáticas, entonces realmente no les van a preguntar mucho, si acaso los vamos a empezar con los cambios de fase, ¿no? Antes de estudiar la termodinámica, pues debemos saber que la materia existe en cuatro diferentes estados, los cuales intuimos de qué se trata, ¿no? El gaseoso, pues gases, ¿no? Creo que todos tenemos una intuición de eso, también de los líquidos, que son los líquidos, los sólidos. El único que nos genera un poco de problemas es el plasma, ¿no? Hasta hace unos años esto no aparecía en los libros, hasta hace unos 20 años, 15 años. Esto apenas es algo que se introdujo. El plasma es algo así como un estado gaseoso, pero con cierta interacción eléctrica un poco diferente, ¿no? Les digo, ejemplos de esto puede ser el fuego, los rayos de una tormenta eléctrica. Bueno, entonces nos quedamos en los cambios de fase. Lo voy a poner en una pestaña aparte. Alguien se acordará, de hecho también lo vieron muy seguramente en química. ¿Cuáles son los cambios de fase? A ver, ¿quién me quiere decir alguno? El que sea.
Mientras voy haciendo el diagrama, a ver si alguien se anima a decirme. Líquido, sólido. Profesor, ¿podría repetir qué es la termodinámica, por favor? Sí, la termodinámica. Quedamos, bueno, les digo, hay varias definiciones, pero una que aparece, vamos a decirlo, sencilla, que encontré es que es la interacción del calor y otras fuentes de energía. Ujú. Y recuerden, calor y energía son casi sinónimos, si no es que son lo mismo, ¿no? Ambos se miden en joules. Joules es la unidad de la energía. Ujú. Recuerden, calor y temperatura son dos cosas totalmente distintas. No las confundan. La temperatura se mide en grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin, y el calor es una unidad de energía. Ujú. Y, a ver, vamos a hacer un poco de énfasis en esto último. No existe el frío, sino la pérdida de calor. Les puse de ejemplo, cuando una habitación les dicen cierra la ventana porque entra el frío, eso está mal dicho. Ujú. En realidad es cierra la ventana porque se está saliendo el calor. Ujú. No existe el frío, existe poco calor o pérdida de calor, ¿no? Pero el frío no existe. O incluso una pérdida de energía total, ¿no? O sea, no sé si alguien tiene dudas con esto último. No, profe. Ok. Bueno, estos cambios de energía, cambios de temperatura y todo, nos ocasionan los cambios de fase, ¿no? Los cambios de fase es cuando pasan de un medio físico a otro. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando pasa de estado líquido a sólido? De hecho, estas flechas están enredadas. Vamos a hacerlo una por una mejor. Cuando ustedes pasan de líquido a sólido. Se llama, Solidificación. ajá, solidificación. Exacto, así como lo dijo su compañera. Ok. Y tenemos también el regreso, ¿verdad? Cuando está pasando de sólido a líquido. Fusión. Ujú. Fusión. Mm, a ver, cuando pasa de gaseoso a líquido. Condensación. Ujú. De hecho, alguien por ahí debe haber oído eso del ciclo del agua y todo. En algún momento lo han de haber visto, ¿no? Y les dicen que las nubes se condensan y eso. Pues es eso, las nubes se están haciendo líquidas, por así decirlo, bajo ciertas condiciones de presión y otras cosas, y se genera la lluvia, ¿no? Y lo opuesto, de líquido a gaseoso. Evaporación. Ujú. Vaporización o evaporación, como dijeron, ¿no? Como cuando hierven el agua y empieza a salir el vapor del agua. Bueno, pues ahí viene el por qué, ¿no? Y a ver, vamos a ver. Este de acá. Este de acá, uno no pensaría a primera instancia que es posible, ¿no? Pasar de gas a sólido. Suena, o sea, imagínense una situación donde eso pase, ¿no, verdad? Como que cuesta imaginar ese cambio de fase. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Es la cristalización. Yo lo tengo como deposición, pero también se le suele llamar cristalización. Ujú. De hecho, vamos a ponerlo así.
Generalmente este tipo de fenómenos ocurren en compuestos químicos. Ojalá en el bachillerato que les toque tengan la oportunidad de hacer un experimento de este estilo. Hay muchos químicos que hacen este proceso, que cambian de gas a sólido. Ujú. Es un proceso interesante. De hecho, no todos los bachilleratos tienen como laboratorios de química para poder hacer eso, ¿no? Pero ojalá y si les tengan la oportunidad de verlo algún día. Y el contrario, de sólido a gas. Sublimación, ¿ok? Sublimación. Ujú. También este tipo de fenómenos de gas, sólido, sólido, gaseoso, generalmente ocurren con compuestos químicos. Ujú. Y bueno, el plasma, les digo, esta cosa todavía es algo bastante poco estudiado, vamos a decirlo así. De hecho, les digo, es algo muy cercano al estado gaseoso. No se ha estudiado a fondo bien como si hay algún tipo de cambio de plasma líquido, de plasma sólido. Estoy buscando, realmente no hay información, mucha información de eso, ¿no? Es algo que todavía está en estudio. Pero bueno, el plasma se le puede llamar ionización o desionización, ¿no? Pero esto ya es una cuestión más química. Recuerden lo que era un ion, la combinación de dos moléculas tales que bla bla bla, ciertos compuestos, los cuales son iónicos, enlaces químicos. Ujú. Pero sí, el plasma es casi un gas. Entonces no vamos a, de hecho no les creo que les pregunten realmente nada de esto, de plasma y un gaseoso. Entonces, con que sepan los demás cambios de fase, no hay problema realmente. No sé si alguien tenga alguna duda. Ok. Bueno, ¿qué otra cosa les van a preguntar de termodinámica? Realmente nada más les van a preguntar las fórmulas para las conversiones de temperatura, ¿no? Les van a preguntar las fórmulas, cómo pasarlos de centígrados a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver el primero. Ustedes tienen grados Celsius. De hecho, vamos a hacer otro diagrama. Déjenme ver cómo lo hacemos. Tienen los grados Celsius, ¿no? Tienen Fahrenheit. Que si son observadores, cuando ustedes ven las noticias de Estados Unidos o algo así, siempre se presentan en grados Fahrenheit, ¿no? Es como la unidad que toman allá para el clima. Grados Kelvin y grados Fahrenheit. Ok, entonces vamos a ver el primero. ¿Cómo pasan ustedes de grados Celsius a grados Fahrenheit? O sea, que ustedes les den la medida en grados Celsius si quieren conocer la medida, pero ahora en grados Fahrenheit. Sí están un poco de memoria las fórmulas, porque sí son. Es 1.8 por su medida que les den en grados Celsius y lo que les dé más 32. Ujú.
Esta es su fórmula para pasarlos. De hecho, si de aquí despejan la fórmula, también pueden obtener la fórmula para los grados Celsius. La viceversa, ¿no? De hecho, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que podríamos hacer es sacar nuestros grados Fahrenheit. Y a todo eso restarle 32, ¿no? Sí, o sea, la primera parte del despeje. Sí, está sumando, lo pasan restando del otro lado. De hecho, les queda así, perdón. Ajá. ¿Dudas en este paso del despeje? Aún no acabamos, ¿sí? Falta otro paso. ¿No? ¿Dudas de este despeje o algo? De hecho, es 1.8. No, profe. Ok. Y para completar nuestro despeje, pues este 1.8 está multiplicando, lo pasan dividiendo. Mm, Ahí está, ¿no? Y bueno, estos paréntesis están de más. ¿Dudas? No. Ok, entonces acaban de ver que basta con que sepan una fórmula y despejarla, ¿no? No tienen por qué aprendérselas. ¿Qué serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas, ¿no? Con que se aprendan 3 fórmulas, pueden despejar. Pero vamos con la siguiente. Grados Kelvin. O sea, ustedes les dan sus medidas en grados Celsius y las quieren pasar a Kelvin. ¿Alguien se sabrá de casualidad esa? Es una medida muy, muy particular. Ok. El Kelvin se toma como unidad de medida por algo que les voy a comentar en la siguiente diapositiva, ¿no? En los grados Kelvin son sus grados Celsius. O sea, ustedes les dan esto y le suman 273. Ujú. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por qué la importancia de los grados Kelvin. Regularmente estos se usan más en publicaciones científicas y eso, ¿no? No se usan para dar el clima o algo así como los Celsius y los Fahrenheit. Y bueno, ya podemos también despejar esa fórmula, ¿no? Tenemos los grados Celsius. Entonces ahora pasamos restando los 273, ¿no? Profesor, Mande. una pregunta. Ujú. ¿Por qué es por 1.8? Así, es como la fórmula ya para pasarlos, la unidad de medida, ¿no? De hecho, cuando nosotros veíamos mm, los sistemas de medida, ¿no? No, dejen ver dónde estaba. Aquí está. Por ejemplo, cuando veíamos los kilogramos, ¿no? ¿Y quién les decía, bueno, ¿y por qué un kilogramo es un kilogramo? O sea, ¿quién decidió que un kilogramo es lo que es? Ujú. O que una onza es lo que es. O que, no sé, o que un metro es un metro. O sea, ¿quién lo decidió? Entonces vimos que había ¿cómo se llama? Fue su nombre. La cosa es que es como una especie de institución que se fundó en Europa, que es la que determina cuánto vale un kilogramo, cuánto vale un metro, cuánto vale eso, ¿no? De hecho, el kilogramo está inspirado en mm,
Es el valor numérico de la constante de Planck, expresado en julios. ¿Por qué alguien lo decidió así? Que era una buena idea que el kilogramo fuera una especie de cilindro que tienen ahí en un museo en París, con cierta medida. Ajá. O sea, pero son cosas que deciden, pues vamos a decirlo así, el Comité de Pesos y Medidas, creo que se llama. ¿Sí? Hace cuenta que en el museo en París tienen así un cilindro, todo esto es de hierro, y dicen, bueno, esto es un kilogramo y así va a ser tomado durante los siguientes 100, 200 años, ¿no? Pero pues así están definidas las... De hecho, por eso es una unidad fundamental, ¿no? Vimos que las unidades fundamentales no dependen de otras, o sea, no hay una razón más allá de que el humano así lo decidió. Ve, aquí está la temperatura como unidad fundamental. Y ese es el problema de las unidades fundamentales, que prácticamente son decisiones que tomó el humano, por así decirlo. O sea, supongo si buscas ahí un poco de la historia eso de los grados Fahrenheit, hay un porqué, ¿no? Pero es como te digo acá, son comités que deciden que así va a ser la unidad, ¿no? Les digo, en un museo en París está un cilindro así de hierro y dijeron que eso es un kilogramo y que así va a ser tomado durante 100 años o no sé cuánto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda de eso de las unidades fundamentales, del por qué, ¿no? Ok. Si no, continuamos. Pero les digo, lamentablemente estas son cosas que el humano decidió, por así decirlo. No hay un... O sea, debe haber un porqué, pero son las unidades fundamentales, ¿no? Es el problema de las unidades fundamentales. O sea, si vienen los aliens, ellos no van a saber que un kilogramo es un kilogramo. Eso fue una decisión de la humanidad, ¿no? Ok. ¿Dudas con los grados Celsius, los Kelvin? No. No, ninguna. Ok. Entonces, bueno, pues aquí no tendría por qué haber mayor problema de Kelvin a Fahrenheit, ¿no? ¿Por qué? Porque les están dando los grados, sus Fahrenheit, digo, sus Kelvin y quieren hallarlos en Fahrenheit. Bueno, pues va a ser muy similar a convertir los primeros a Celsius y luego a Fahrenheit, ¿no? Miren, o sea, es esta misma fórmula, la diferencia es que ustedes tienen sus grados Kelvin, ¿no? Entonces, en lugar de sus grados centígrados, lo que vamos a hacer es sus grados Kelvin menos 273. Ujú. ¿Sí? O sea, si vieron lo que pasó aquí, esto de aquí, en realidad son sus grados Celsius, ¿no? Es la misma fórmula que acá. ¿Dudas? Solo que aquí lo expresamos en Kelvin. Ujú. Ok. Y bueno, pues aquí podemos despejar la fórmula de Fahrenheit a, a Kelvin, ¿no? De hecho, permítanme. Así está al revés esto. Siempre así. Aquí podemos despejar la fórmula de Fahrenheit a Kelvin. Que ya sé que está un poco aburrido esto de termodinámica, pero es que no les van a preguntar fórmulas realmente. Les van a preguntar conceptos y los cambios de temperatura. Miren, vamos a despejar esto de aquí, ajá. Lo primero que hacemos es pasar el 32 restando, ¿no?
¿Sí? O sea, les va a quedar esto así. Todo lo puse medio incompleto. O sea, este es el primer paso del despeje. ¿Dudas? ¿Vamos al siguiente paso o hay alguna duda antes de continuar? Ok. Entonces ahora vamos a pasar este dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos dividiendo el 1.8. Y bueno, aquí ya los paréntesis salen sobrando, ¿no? Así queda, ¿no? Y ya finalmente vamos a pasar esto sumando del otro lado. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿No? No, profe. Bueno, Profesor, mande. es que ya me alcancé a ver. El 273 se le suma al 32, ¿no? Mm, no. O sea, ¿te refieres a cuando hicimos este despeje? Ah, ya, ya, ya. Entonces, si quieres, vamos a hacer el despeje así, paso por paso. No, sí. ¿Sí? Bueno, a ver. De todos modos, vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Porque sí, este despeje sí está un poquito. A ver, queremos despejar los grados Kelvin, ¿no? Pero no podemos despejarlo así tan de un paso. Tenemos que hacer varios pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a nuestros grados Fahrenheit le vamos a restar los 32, ¿no? Que es lo que nos está, vamos a decirlo así, estorbando del otro lado para poder despejar, ¿no? Este es el primer paso del despeje. Luego, ¿cómo despejo lo demás? Ahí. El 1.8 lo pasamos dividiendo, ¿no? Que no sé por qué se pone así. Esto. Bueno, ahora vamos a hacer esto. El 1.8 lo pasamos dividiendo. Ahí está, ¿no? ¿Siguieron? Este es el siguiente paso, lo pasamos dividiendo. Luego, siguiente, vamos a decirlo así, paso, es que los paréntesis nos estorban. O sea, ya no tienen sentido de estar aquí los paréntesis, ¿verdad? Entonces vamos a borrarlos. Y luego el último paso es, el 273 está restando, pues ya lo pasamos sumando. ¿Sí? Ya tenemos nuestra fórmula. ¿Dudas con ese despeje? Aquí le voy a poner el título. De nuestro despeje de Fahrenheit a Kelvin. Ahí está. ¿Alguna duda de aquí? No, ninguna. Ok. Líquido, sólido, gaseoso, plasma. Ya vimos cambios de fase. Entonces vamos a retomar. Tenemos el calor es energía, se miden ambos en joules. La temperatura no es igual al calor. La temperatura se mide en estos 3 grados. También tenemos otra nota, no existe el frío, solo la pérdida de calor. Vimos los cambios de fase. Vimos también los cambios de temperatura. Este despeje medio feo, ¿no? A ver. Vamos con algo último que les pueden preguntar de termodinámica. A ver, dijimos que la termodinámica estudia el calor y sus interacciones con otras fuentes de energía. ¿Qué es la energía?
Eso, la definición no se puede dar tan así, de una forma tan sencilla, ¿no? Pero todos tenemos una intuición de lo que es la energía. Bueno, ¿a alguien de casualidad le suena lo que es la energía mecánica? A lo mejor lo vieron en la escuela o algo así. La Sí, energía es un tipo cinética. de energía, pero no recuerdo cómo es. Ujú. Es la energía debida al movimiento más la energía debida al reposo. Ujú. Suena muy raro de entender esto, ¿verdad? A ver, ahorita vamos a ver un ejemplo para que, a ver si explicar este concepto es un poquito abstracto, ¿no? La energía mecánica es la energía cinética, que es la debida al movimiento, más la energía potencial, que es la debida al reposo. ¿Pero qué es la energía cinética? En fórmula, ¿alguien se acordará? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Mm? Y también tenemos la energía potencial, que es la debida al reposo, ¿no? ¿A que alguien se acordará de esa fórmula? Masa por gravedad por altura. Entonces, vamos a ver un ejemplo un poco, aún así tampoco es tan intuitivo, ¿eh? Pero vamos a intentar hacer un ejemplo. Mm, Imaginen que esto es un tinaco, ¿no? Con agua. ¿Sí? ¿Y cuál es la altura del tinaco al suelo? Bueno, vamos a decir que esa altura es de 10 metros. ¿Mm? ¿Están de acuerdo que si este tinaco se dejara caer esos 10 metros, va a producir o sea, cuando hay un choque, o sea, cuando un cuerpo choca, hay una pérdida de energía, ¿no? Que se puede desprender, no sé, en calor, en deformaciones, yo qué sé, ¿no? En elasticidad. Recuerden, todas las energías son equivalentes, o sea, bueno, se pueden transformar unas en otras. O sea, esta energía original puede desprender energía elástica, energía de choque, energía de muchos tipos, ¿no? O sea, si este tinaco yo lo dejo caer 10 metros, en ese punto, cuando choca, va a producir cierta energía. ¿Cómo puedo predecir esa energía que me va a causar el tinaco al caerse? Bueno, pues con la energía potencial. Que justamente es eso, ¿no? O sea, es una energía, pues es que como lo dice la palabra, ¿a qué le suena la palabra potencial? Es lo que podría generar en dado ¿Se momento, va ¿no? Por así aumentando? decirlo. Ajá, es como lo que tiene guardado, la energía que tiene guardada solamente por su existencia, por así decirlo, ¿no? No sé si me explico. Así es un concepto un poco abstracto. Pero este tinaco al caerse y al chocar en el suelo, este es como su máxima energía que podría generar ese impacto, ¿no? Masa por gravedad por altura. Bueno, supongamos que el tinaco pesa, no sé, 200 kilogramos, ¿no? Entonces conocemos todos los datos, ¿no? La masa, la gravedad, la altura. No sé, la masa es 200, la altura es 10, la gravedad es 9.81. ¿Esto qué les va a dar? Les va a dar algo así como 100, como 3000 o 900, algo así, ¿no? Y es cosa de que lo pongan en la calculadora, pero algo así les debe dar aproximado. Y esto se mide en joules.
Ujú. Esta es como la energía que tiene, pues como lo dice la palabra potencial, la que podría, como su potencial de generar una energía, ¿no? Bueno, esa es la energía potencial, una energía que existe, que no podemos ver, pero que sabemos que existe, ajá. Y la cinética va a ser la que tenga la misma energía potencial para el momento del choque. Ujú. O sea, en este punto de acá, cuando choca en el suelo, su energía cinética se va a transformar en, digo, su energía potencial se va a transformar en energía cinética. No sé si se acuerdan las leyes de la conservación de la energía. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿No? Entonces, aquí tiene energía, no la podemos ver. Cuando choca la podemos ver y va a ser la misma que la potencial debido al movimiento. ¿Verdad que suena un poco abstracto el concepto? Ahora vamos a ver un último ejemplo y a lo mejor, porque ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve eso, no? O sea, realmente no. O sea, eso no me dice nada. Vamos a ver un ejemplo mejor. A ver, aquí tenemos esto. Supongamos que de aquí a acá, al suelo, tenemos, no sé, 5 metros, ¿no? De altura. Y aquí estamos ya a 0 metros, ¿no? A ver, déjame ver si lo puedo dibujar. Sí, o sea, aquí ya estamos a 0 metros. Ujú. O sea, al nivel del suelo. Y tenemos un, no sé, algo aquí que se va a dejar caer. Que tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Sí? ¿Dudas con el diagrama? Ok. A ver, vean bien el diagrama y vean la magia de la energía potencial, la energía cinética. Con esto yo puedo calcular su velocidad final, aunque ustedes no lo crean. Entonces, si yo les pregunto cuál es la velocidad final del sistema, bueno, del círculo que está cayendo, ¿cómo lo calcularían? Les digo, vean la magia, solamente con conocer la masa y la altura, pueden conocer su velocidad final, ¿sí? Al llegar al suelo. Bueno, de hecho aquí le voy a borrar un poquito, a ver si no se borra todo. Ahí está. Creo que es Sí, o sea, gravedad por tiempo, ¿no? ajá, pero, o sea, ustedes me están diciendo con estas fórmulas acá, ¿no? ¿Dónde las dejamos? No, esto no es. Con todas estas fórmulas que vimos en su momento, ¿no? De cinemática, de MRV. ¿Dónde están? De estas de acá, ¿no? Pero tenemos un problema. Todo esto siempre fue para situaciones ideales, ¿no? O sea, cuando el diagrama era así, el suelo estaba recto, ajá, cuando no había curvas, vamos a decirlo, o cuando la caída era libre, o sea, tampoco había curvas ahí, ¿no? Se dan cuenta que estas fórmulas sí funcionaban, ¿sí? Cuando teníamos una situación totalmente vertical o totalmente horizontal. El problema de nuestro nuevo ejercicio es que aquí hay muchas curvas y ni siquiera conocemos bien la trayectoria, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, no conocemos el terreno. No sé si hay alguna duda en eso que acabo de decir. Que las situaciones que vimos en cinemática y dinámica son más ideales, totalmente verticales o totalmente horizontales. Pero aquí tenemos curvas y no conocemos la curva. Es totalmente desconocido este terreno, ¿no? No nos da ningún dato.
Bueno, pues ahí entra la magia de la energía cinética y la potencial, porque miren, la energía potencial debe ser igual a la energía cinética al final, ¿no? O sea, no hay pérdidas de energía. La energía potencial al inicio se va a transformar en energía cinética al final. Entonces, ¿cuál es nuestra energía potencial aquí? Masa por gravedad por altura, que va a ser 2 por 9.81 por la altura, que es 5 metros. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 98.1, ¿no? Creo. Ahora déjenme ver si... Sí, de eso. Ok. Y dijimos que la energía se conserva, ¿no? O sea, la energía no puede... O sea, si es una situación ideal, no se va a perder. Entonces nuestra energía potencial va a ser nuestra energía cinética al final. Es decir, energía cinética a nuestro final del recorrido va a ser igual a la energía potencial de allá. No sé si hay alguna duda aquí. O sea, la potencial al inicio se transforma en la cinética al final. ¿Dudas ahí? ¿Dudas? Calculé la potencial, que debe ser la misma que la cinética al final. Pero ¿cuál es la fórmula de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ya de aquí puedo despejar, ¿no? Porque tendríamos que... A ver, el despeje nos queda, pasamos multiplicando el 2, ¿no? Y pasamos dividiendo la masa. Y para quitar el cuadrado podemos sacarle raíz cuadrada a todo esto, ¿no? A ver, déjame ver si encuentro el... Sí, así nos queda el despeje. Ujú. Y nuestra masa también la conocemos, que es 2 kilogramos, ¿no? Entonces tendríamos que nuestra velocidad, ya haciendo el cálculo, va a ser igual a la raíz de... A ver, según esto, es igual a 9.9 metros sobre segundo. ¿Sí? Aquí la voy a poner 9.9 metros sobre segundo. Entonces vieron, sin conocer nada del terreno, solamente conociendo la altura y la masa del círculo, sabemos su velocidad final, gracias a la energía potencial y a la cinética. ¿Dudas? No, Entonces, como les digo, es un concepto un poco abstracto, pero que cuando ustedes lo intentan aplicar les ayuda a ver situaciones más allá de las que veíamos acá. Estas eran totalmente verticales o horizontales, o sea, cosas muy ideales. Y acá la energía ya estamos trabajando cosas más. Esto ya es una curva que ni siquiera conocemos. Entonces, repito, conocíamos la altura. Este era nuestro problema original, ¿no? Solamente conocíamos la altura y la masa. Y nos piden la velocidad final. ¿Qué hacíamos? Calculan la energía potencial, que se va a conservar igual al final. O sea, nuestra energía cinética va a ser la misma que la potencial al inicio. Y ya, ¿no? Despejamos cuánto vale la velocidad. Nos queda hacia el despeje y la sustitución. Y nos da la velocidad. De hecho, aquí dejé el dibujo un poco punteado esto. No sé si hay alguna duda. ¿Dudas, algo? no, ninguno. Ok. Ahora, bueno,
yo creo que esto es todo por parte de la termodinámica, ¿no? Los cambios de fase, los cambios de temperaturas y ver que algunas equivalencias de la energía, ¿no? La potencial, la cinética. Y sí, yo creo que es hacer todo lo que usaremos. ¿Sí? Insisto, ¿alguna duda o algo? Porque con esto acabamos la de termodinámica. A lo mejor más adelante aparezca algún nuevo concepto o algo, pues regresamos, ¿no? Pero por ahorita esto va a ser lo que vamos a ver. ¿Dudas? ¿Algo? Les digo, esto es más conceptual que con fórmulas. ¿Existe alguna duda o algo? Bien, No. entonces con eso terminamos, ¿no? Nos vemos. Hasta luego.